Hola. Sí. Bien, buenas tardes. Gracias a quienes todavía se quedan en las jornadas y a quienes vinieron hace un rato por llegar. Este es el último panel del día. Como han visto hasta ahora, tuvimos diferentes experiencias, diferentes visiones también. Hemos tenido visiones de la defensa, visiones de lo que la Fiscalía en diferentes jurisdicciones sostiene. También tuvimos en el panel de apertura los que son las posturas institucionales, ¿no? Tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como del Consejo de la Magistratura, en particular de Fiscalía General. La verdad que el doctor Sebasco fue muy claro en 4 o 5 aspectos o tópicos en cómo político-criminalmente la Ciudad Autónoma va a abordar lo que es el microtráfico de estupefacientes. Y en este panel nos reservamos justamente la intervención de la doctora María Lorena Tula del Moral, que es juez penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Javier Martín López Zabaleta, que es fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quienes voy a presentar, y adelanto que no contamos por razones familiares con la presencia de la defensora Marcela López, que es de Marcela Paz. Hoy estoy complicado con el tema de nombres y apellidos. Con Marcela Paz, que es defensora oficial penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la verdad que sinceramente, bueno, obviamente que Marcela tuvo unas cuestiones familiares por las cuales no pudo comparecer hoy o presentarse, pero la idea era que en este panel ustedes tuviesen las 3 visiones de quienes van a operar en el sistema de administración de justicia de la Ciudad Autónoma con esta competencia. Justamente cuando, como les dije, diagramamos la jornada, esa era la visión para cada uno de los paneles. Quizás era ambicioso, no se pudo con todas las jurisdicciones. Esperemos que repliquemos esto el año que viene y que podamos hacerlo, porque en los sistemas acusatorios, sobre todo en las jurisdicciones que han asumido el microtráfico de estupefacientes, lo han asumido con un sistema o con un modelo de proceso penal acusatorio. Salvo la Justicia Nacional, que todavía conserva, hasta dentro de poquito tiempo, días, todavía esta porción de la materia de microtráfico de estupefacientes. En general, todas las jurisdicciones que han desfederalizado y asumido la desfederalización lo han hecho con modelos de proceso penal modernos. Eso le permite, en un rol de funciones y misiones, que los y las fiscales que sí tienen participación o injerencia territorial puedan abordar la investigación de esta temática ya sobre el terreno y no quizás desde un solo lugar, como todavía sucede y lo explicó el doctor Rafecas, a nivel federal. Bien, sin dilatar mucho el cierre, la voy a presentar primero a la doctora María Lorena Tula del Moral. Actualmente es juez de primera instancia en lo penal contra nacional y de faltas de la Ciudad Autónoma, a cargo del juzgado número 13. Fue secretaria del juzgado del mismo fuero, número 15, en el año 2005. Subrogó como fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo 2010 a 2013. Desde el año 2000 es docente en la materia de elementos de derecho constitucional de esta casa de estudios. Actualmente ocupa el cargo de jefa de trabajos prácticos. Dicta derecho constitucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es magíster en magistratura judicial, especialista en administración de justicia por la Universidad de Buenos Aires, abogada de esta casa de estudios, especialista en derecho penal, autora de diferentes publicaciones, entre las cuales podemos citar Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la editorial Hammurabi. Y a mi derecha, quien va a continuar con la disertación, es Javier Martín López Zabaleta, abogado, también egresado de esta casa de estudio como los 3, fiscal de primera instancia en lo penal contra nacionales y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especialización o con la especialización de la Fiscalía en Delitos Informáticos, y actualmente es secretario general de gestión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinador de las fiscalías especializadas en delitos informáticos de la Ciudad Autónoma. Le voy a dar entonces paso a la doctora Tula del Moral. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias a Afores por la invitación a participar en estas jornadas, que me parece que son muy oportunas, ya que a partir del 1 de enero vamos a empezar a intervenir en este tipo de delitos que hoy ya no los voy a volver a repetir porque los que están desde el comienzo ya fuimos detalladamente otros expositores explicando bien en qué consistía
la desfederalización y los delitos concretos por los que vamos a empezar a intervenir a partir del 1 de enero. Mi idea es concretamente plantear algunas cuestiones que tengan que ver con la visión, justamente como Matías señalaba, tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes roles, personas en diferentes roles donde fueron trabajando tanto en Salta, en Santiago del Estero y acá mismo en la Ciudad de Buenos Aires esta competencia, con lo cual también un punto a partir de lo que manifestó el fiscal general hoy a la mañana aquí presente en cuanto a cómo va a ser el abordaje, porque hasta el momento al menos personalmente yo desconocía cómo se iba a implementar y cuáles iban a ser en un punto los criterios de política criminal en los cuales se iba a basar la investigación y desde nuestro lado el juzgamiento por parte de este tipo de delitos. Más allá de que el fiscal general estableció que justamente no se iba a determinar la cantidad, a tener en cuenta la cantidad, ya que todos conocemos el fallo Arriola y lo que trajo a consecuencia la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, lo cierto es que desde la jurisdicción no podemos desconocer que la defensa pueda llegar a cuestionar dónde está el límite entre la tenencia simple y la tenencia para consumo o uso personal, con lo cual desde nuestro lugar yo creo que sí va a ser en un punto considerable la cantidad de droga que sea secuestrada, la calidad de la droga que sea secuestrada, toda vez que también eso está establecido, como contaba hoy un defensor de Salta, si mal no recuerdo, que está establecido también como parte de la ley. Y por otro lado, también una de las cuestiones fundamentales que estableció como precedente, digamos, el fallo Arriola, es justamente determinar el ámbito espacial donde esa sustancia esté ubicada. Y acá quiero traer a colación un análisis estadístico de jurisprudencia que realizó la Cámara Federal de Casación Penal, donde justamente a raíz de los fallos y lo que los tribunales se fueron expidiendo, se tuvo en cuenta para establecer diferentes instancias en el grado de intimidad. Hoy también veíamos que los defensores de Salta, el defensor de Salta nos contaba en el fallo Luna y Cruz de la Corte cómo había variado la graduación o el análisis que se había hecho de la afectación justamente al bien jurídico protegido de la intimidad para poder determinar si se trataba de tenencia simple o de consumo personal. Justamente el ámbito espacial donde esté, en este caso, sea encontrada la droga, sí va a poder determinarse, a mi criterio, este límite para poder determinar si hablamos de una conducta o de la otra. Este trabajo que les comento estadístico, que a mi criterio se los recomiendo para que lo vean, hace una clasificación que justamente refleja esto de los fallos Luna y Cruz de la Corte, donde establece, por ejemplo, cuando se encuentra la droga en una vivienda sin terceras personas como de más intimidad, ¿sí? Por otro lado, le sigue la vivienda con terceras personas. Justamente nos contaba que en este caso Cruz había personas menores de edad. Entonces esto es un dato, si hay personas menores, si hay otras personas que viven en el lugar. Otra cosa es si se encuentra droga, por ejemplo, en la vía pública a donde no haya presente terceras personas. O si hay en la vía pública justamente personas, este grupo o grupos o personas donde se afecte y trascienda a terceras personas esta tenencia de estupefacientes. Con lo cual yo entiendo que hay varias variables donde los jueces vamos a tener que de a poco empezar a establecer nuestros propios criterios, al menos en estos dos parámetros, creo yo, fundamentales, para poder establecer y determinar si hay una concreta afectación al bien jurídico protegido. No quiero acá entrar a discutir y analizar si la afectación del bien jurídico es la salud individual, si es la salud pública. Yo personalmente creo que es la salud pública, pero creo que esto va a ser justamente fundamental para, con el caso concreto, analizar si se ve afectado, cumpliéndose estos parámetros de la cantidad y el lugar donde se exhibió,
la droga, se afecta o no el bien jurídico protegido. Por otro lado, y en esto también comparto con lo que hoy se hablaba, de que esta problemática del consumo de estupefacientes claramente implica un problema social, un problema sanitario, con lo cual también desde la función del juez estará ver si corresponde intervenir en cada caso concreto, vuelvo a referirme, la intervención del sistema penal o si corresponde alguna otra medida de cuidado. No tenemos que perder de vista que la Ley de Salud Mental, la cual en su artículo 4 establece justamente que el consumo, establece justamente en este cambio de paradigma el consumo de estupefacientes como un asunto de salud mental, y justamente le da al adicto y lo trata como un sujeto de derechos que orienta y también en un punto será parte de la función del juez también abordar un tratamiento integral e interdisciplinario. Acá creo que hoy también estuvo muy útil todo lo que nos fueron contando, que surgieron a raíz de las experiencias que tuvieron en otras provincias, y acá en la Ciudad de Buenos Aires también en este tema creo que va a tener un rol muy importante el asesor tutelar, ¿sí? en este tipo también de problemáticas y de abordar el consumo de estupefacientes justamente desde la Ley de Salud Mental. Claramente esta es una parte de los delitos que nos transfirieron, que evaluaremos en cuanto a si se trata o no de un consumo personal, de una tenencia para uso personal, pero distinto, claro, es si se trata de la otra parte de los delitos que nos transfirieron, que es la tenencia simple o para la comercialización. En este caso sí, entiendo que también, como varios mencionaron con anticipación, las investigaciones no deben quedarse con las primeras cadenas, sino que deben llegarse a las organizaciones criminales que están involucradas justamente al narcotráfico. Y en este punto va a ser difícil o va a requerir de trabajo y de esfuerzo por parte de la justicia de la ciudad de empezar, en el marco de las líneas de investigaciones, empezar a delimitar hasta dónde va a llegar la investigación que va a ser competencia de la ciudad y de la que va a ser o va a tener que intervenir la justicia federal. Con lo cual yo acá creo que es muy importante mancomunar los esfuerzos con la justicia federal, establecer mecanismos de comunicación, como señalaban también algunos expositores, justamente para verificar que dentro de las investigaciones que se estén realizando en el ámbito de la justicia de la ciudad no haya superposiciones con las que se estén realizando en el ámbito federal, conexiones subjetivas, donde se estén investigando las mismas personas, donde haya investigaciones en el mismo domicilio, donde también haya la posibilidad de que se entrecruce alguna medida de investigación que haya adoptado el Ministerio Público Fiscal de la ciudad y que esté interfiriendo en la investigación también de la justicia federal. Por eso creo que es muy importante este trabajo mancomunado a partir del Ministerio Público, lo sabrá mejor, pero de mesas de diálogo, de mesas de trabajo, justamente para evitar estos escollos en la investigación. Y si bien la justicia nacional federal ya contaba con varias técnicas de investigación propias para este tipo de delitos, nosotros con la reciente modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad, y si bien están en la Ley 23.737, se han incorporado específicamente estas herramientas como el agente cubierto, el informante, el agente revelador y demás, para investigar este tipo de casos. En este caso yo entiendo que estas técnicas para la justicia de la ciudad obviamente son nuevas, donde también va a haber un gran desafío por parte de los jueces y de los fiscales en cómo se van a abordar estas medidas de investigación, justamente porque estas medidas tienen que ser fundamentadas, son en investigaciones justamente
complejas y que no haya otras alternativas para la procedencia. Por eso también va a ser muy importante, también me parece a mí, el rol de los jueces, justamente en evaluar la razonabilidad de estas medidas en la ponderación de valores al otorgar o no estas medidas, ya que muchas de ellas claramente pueden vulnerar la intimidad, la privacidad y hasta la posible autoincriminación de ciertas personas. Con lo cual, yo creo que en eso tenemos un desafío por delante, en empezar a trabajar y a pensar estas nuevas técnicas de investigación. Hay algo que me parece importantísimo y a diferencia por ahí de la justicia federal, y es que nosotros sí contamos con un sistema acusatorio y con un código procesal que justamente tiene la oralidad, la inmediatez, como reglas, digamos, principales del proceso. Y en este caso creo que es una herramienta, o puede llegar a ser una herramienta muy útil, la posibilidad de contar también con entrevistas o con audiencias personales con la parte que requiere la medida. Si bien establece, y no les voy a contar todo el procedimiento que establece justamente el código para este tipo de medidas, porque daría para una conferencia aparte, lo cierto es que, si bien se piden por escrito y tienen que estar fundamentadas, el artículo 2 bis de la reforma del Código Procesal deja abierta la posibilidad al juez de que cualquier cuestión que quiera consultar o evacuar o si tiene alguna duda respecto de algún aspecto de la medida solicitada, puede tener y solicitar una audiencia personal con el fiscal. Con lo cual, yo entiendo que eso también hace que la investigación sea de una manera más rápida, más eficaz. También en la actualidad realizamos muchas audiencias por videoconferencia, con lo cual eso también da la agilidad de poder, en el momento que uno tiene una cuestión como juez o que ver o que analizar con más detalle, puede, me parece importante también tener esta posibilidad y esta herramienta de tener un contacto directo con la Fiscalía. Claramente, como también lo mencionó el doctor Sebasco, las audiencias de prisiones preventivas y por los informes estadísticos que estuvimos viendo también van a aumentar. Entiendo que hasta el momento, con el caudal de trabajo que tenemos, lo vamos a poder afrontar. Después será cuestión también de evaluar la posibilidad de si seguimos los juzgados organizados de la manera en la que estamos o hay que cambiar alguna dinámica distinta, pero eso yo creo que nos va a ir dando la experiencia y el caminar a ver cómo vamos afrontando y viendo realmente el impacto que vaya teniendo en, por ejemplo, la cantidad de audiencias de prisiones preventivas. También tenemos otra herramienta más que a diferencia de federal hoy no la tienen ellos y que son las medidas restrictivas, con lo cual también el carácter excepcional de la prisión preventiva en la Ciudad de Buenos Aires también es un criterio que se aplica, con lo cual, si bien podemos tomar en cuenta estadísticas federales, lo cierto es que al tener otro sistema y al tener otros actores y otras herramientas, creo que eso también puede llegar a influir en el impacto de trabajo que vayamos a tener. También me parece importante reflexionar y analizar que nosotros no solo somos jueces de garantía y que también somos jueces de juicio y jueces de ejecución. Hoy también se hablaba del alto impacto que tienen de condenas en este tipo de casos y también el grupo, o sea, el escenario de quienes hasta ahora eran condenados en la Ciudad de Buenos Aires. Y con esto quiero hacer referencia a los grupos vulnerables que justamente son tomados por estas organizaciones criminales, como los niños, en lo que ya todos conocemos como soldaditos, en las mujeres, donde lástima que no me anda el power, pero quería mostrarles que hay una estadística de que es mundial, ni siquiera de la Argentina, que habla que en el delito de drogas hay mayor cantidad de detenidas mujeres que varones. O sea, en el porcentaje de detenciones y de condenas hay un alto porcentaje de mujeres condenadas. Con lo cual, esto nos va a traer que a los jueces también debamos reconocer
las necesidades y las circunstancias propias de este grupo colectivo, justamente cuando entran en contacto con el sistema penal, porque muchas de ellas son madres o cuidadoras de hijos menores, como vimos hoy también hay muchas mujeres embarazadas, y también no olvidar la perspectiva de género, que en cuanto a que también debemos analizar el caso de que muchas de ellas también pueden ser víctimas de violencia o haber llegado a una situación como lo pudimos ver con la mujer boliviana que cruzó con las valijas de cocaína para atender el tratamiento de quimioterapia de su hijo. Es decir, hay muchas cuestiones que entiendo yo que no podemos estar ajenos desde el punto de vista de un juez, que deben ser atendidas y dar una respuesta. Obviamente, como decíamos hoy o como escuchábamos hoy, esa respuesta no va a salir del operador, del operador judicial en sí sola, porque estamos hablando de una problemática enorme que involucra cuestiones de salud pública, que involucra cuestiones de educación, pero sí creo que tenemos que tomar en cuenta también otras experiencias, como por ejemplo me pareció muy útil lo que nos contó hoy el defensor de Salta, de ese tribunal, lo anoté para no olvidármelo cómo se llama, pero es el Tribunal de Tratamiento de Drogas, que es la prueba piloto que están haciendo allá, que justamente para abordar, en este caso particular, los tratamientos en las probation, me parece que es fundamental ponernos a pensar, no solamente a los jueces, sino a los fiscales y a los defensores, cómo vamos a abordar, por ejemplo, las reglas de conducta concretamente de una persona que esté sometida al proceso, porque no podemos desconocer también que toda esta gente que es imputada en estas causas, obviamente que tienen problemas de adicciones. Entonces, difícilmente una persona pueda cumplir una regla de conducta de someterse a un tratamiento cuando sabemos que esa regla inexorablemente va a ser incumplida. Entonces creo que en eso sí tenemos que pensar, no ya solamente nosotros, pero sí a raíz de las experiencias que empecemos a vivir, en poder transmitirla a las personas que toman las decisiones políticas y justamente de políticas criminales y de políticas de salud y educación, de ver cómo se puede trabajar para, en definitiva, poder dar una respuesta que hasta hoy no fue posible dar. Y también en este punto, estas personas que también por ahí son condenadas y que tienen dependencia física o psíquica de algún estupefaciente, lo cierto es que corresponde que se le dé un tratamiento para esa afección. Justamente la ley 23737 lo plantea en los artículos 16 y siguientes. Hoy no pudimos conocer si de alguna manera esas experiencias en otros lugares se está trabajando, pero justamente nosotros, al menos de mi experiencia, con los delitos que ya tenemos y que la gente que está condenada, al menos en mi juzgado y que yo sigo el control de la pena, todas las afecciones que tengan que ver con estupefacientes, hoy el servicio penitenciario no cuenta con recursos para dar los tratamientos correspondientes, con lo cual hay muchas cosas para pensar, yo creo que hay muchas cosas para trabajar. Es un gran desafío al que hoy nos vamos a enfrentar, pero creo que como fuimos adquiriendo las demás transferencias, todos los operadores del Servicio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires está justamente comprometido con seguir logrando la autonomía de la ciudad de su justicia. Así que, bueno, eso es todo, no es una conclusión, solamente son un montón de dudas y de cuestiones que creo que podemos empezar a pensar y a trabajar también con la Fiscalía, con la Defensoría, con la Asesoría Tutelar, para justamente darle un abordaje completo a este problema que es no solamente argentino, sino mundial. Así que muchas gracias. Bien, ahora va a hablar el doctor López Zabaleta. Bueno, buenas tardes a todos. Me agarro de lo último que escuchábamos recién. Es uno de los grandes desafíos que ha tenido el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que lo vengo diciendo hace rato, es uno de los grandes hitos que tenemos desde el Poder Judicial de la Ciudad, que desde el año 1998 está funcionando. Ese fue el primer gran hito, transformar lo que era una conducta que se resolvía con edictos policiales
a un poder judicial que empezó a resolver ese tipo de conflictos. El segundo gran hito fue cuando empezamos a aceptar los primeros delitos, allá el delito de portación de arma de fuego y demás, que dio lugar a una catarata de delitos que creo que ahora con esta tercera transferencia culmina con delitos que son de la órbita federal y también, ¿por qué no?, con los delitos de lesiones, que por ahí da lugar para otra charla. Pero creo que eso nos viene poniendo a trabajar sobre cómo vamos a tener las mejores herramientas para poder enfrentar este aluvión de casos que nos van a empezar a ingresar desde el año que viene. En primer lugar, lo que tenemos que demostrar desde la justicia de la ciudad, que es lo que intentamos demostrar desde hace años, que somos una justicia que está cerca del vecino, sobre todo, fundamentalmente. Los que nos ha tocado ir a reuniones con vecinos y los EGPs y demás, cuando hablábamos de la competencia que teníamos, la mayoría de los vecinos nos escucha, nos presta atención, pero enseguida nos dicen, bueno, pero ahí hay un kiosco de drogas y nosotros ¿qué podemos hacer? Todos conocemos cómo funciona y nadie lo saca. Y hasta ahora nosotros lo que veníamos diciendo, bueno, eso no es nuestro, eso es la justicia federal. Y ya sabemos que la justicia federal, como escuchamos en la charla anterior, además de tener una serie de casos que salen en todos los medios y que son inmensos, ponerse a pensar en lo que es el narcomenudeo siempre ha sido una asignatura que ha quedado pendiente. Entonces, la respuesta que nosotros vamos a poder empezar a dar al vecino que nos dice dónde están los kioscos, dónde está el funcionamiento del barrio, donde trabajan este tipo de cuestiones, desde ahora va a tener que ser mucho más efectiva y vamos a tener las herramientas para poder enfrentarlo. En primer lugar, quiero hablar un poco de las estadísticas, que si bien, como decía Lola, no podemos agarrarnos taxativamente de ellas porque vamos a trabajar la problemática de una manera totalmente diferente a lo que se hace federal, pero sí podemos agarrarnos de la estadística de ingresos o de consultas que hoy tiene el Fuero Federal. Porque eso sí se va a repetir, ya sea que sean detenciones por tenencia para consumo personal o denuncias anónimas que den cuenta del funcionamiento de algún kiosco o de algo que tenga que ver con la comercialización. Hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires, en una semana, hay alrededor de 300 consultas vinculadas con venta o comercialización de droga. 300, es decir, que en una quincena tenemos alrededor de 600 consultas. Y si eso lo llevamos al año, tenemos entre 12.000 y 14.000 casos que tengan que ver con el narcomenudeo. Esto es un crecimiento exponencial de la competencia que tenemos actualmente, sin considerar lo que es lesiones, que calculamos alrededor de 45.000 casos anuales. Pero bueno, hablemos hoy de lo que son todo lo que tenga que ver con la droga. Si calculamos alrededor de 600 casos en una quincena para toda la ciudad de Buenos Aires, y nosotros la ciudad de Buenos Aires la tenemos dividida en 4 zonas, calculamos alrededor de 150 casos por zona por quincena. Esto evidentemente es un número muy alto si tenemos en cuenta que la mayor cantidad de esas consultas son con personas detenidas. Entonces nos obligaba a nosotros a tomar algún recaudo, porque no sería lógico pensar que todas esas personas detenidas en una quincena deban ser atendidas por un fiscal y sus funcionarios en 15 días, porque eso indicaría que el fiscal tendría que vivir prácticamente en una fiscalía durante esos 15 días y además atendiendo el teléfono prácticamente a todo momento por el código procesal que tenemos. Entonces, esto dio lugar a que pensemos una serie de herramientas que nos permitan adelantarnos a los problemas que sabemos que podemos llegar a tener. En primer lugar, pensamos la cuestión a corto, mediano y largo plazo. Después de un diagnóstico de esta situación, en primer lugar establecemos a largo plazo, y ya lo hemos hablado y estamos avanzando para eso, una modificación edilicia de lo que son las fiscalías como actualmente están. Nosotros tenemos, si bien tenemos los 4 polos zonales, las condiciones edilicias no son las idóneas para tener este tipo de delitos y mucho menos para la cantidad de detenidos que pensamos que vamos a tener. No hay cuestiones de seguridad aseguradas para los fiscales, funcionarios y empleados que trabajan actualmente en las fiscalías y tampoco el tema de los traslados de los detenidos de las comisarías a las fiscalías.
Con lo cual consideramos que todo edificio donde funcione una fiscalía debe tener sí o sí alcaldías propias, donde pueda tener alojado a los detenidos que van teniendo y además que puedan tener lugares en esas alcaldías para que los fiscales puedan, junto con los funcionarios, indagar como corresponden a los detenidos sin que corra peligro la seguridad de nadie. Ya hemos visto en la provincia de Buenos Aires este año cómo han intentado en una comisaría de la provincia de Buenos Aires liberar a un preso por la fuerza. Un grupo de 4 o 5 personas armadas ingresó a una comisaría. Bueno, el detenido que iban a liberar era justamente de narcomenudeo. No estamos hablando de narcotráfico a gran escala o de homicidio, estábamos hablando de narcomenudeo. Problemática, además, que no debe ser disminuida, porque por lo general uno habla de narcotráfico y cree que los principales delitos que tienen que ver con la inseguridad se dan en narcotráfico a gran escala, y es mentira. Los homicidios que se dan a diario en los barrios, en las villas más carenciadas y demás, están vinculados exclusivamente con el narcomenudeo, con la compra-venta, con la pelea entre grupos, con los tranzas que se pisan entre ellos la zona. Los homicidios están vinculados exclusivamente con el microtráfico de estupefacientes. Entonces, a largo plazo, lo primero que tenemos que modificar es la situación edilicia, con edificios que estén adecuados a la cantidad de detenidos que vamos a tener. Lo segundo es los recursos humanos. Tendremos que analizar si realmente estamos con la composición adecuada en las distintas áreas para exponernos a este tipo de delitos. Y después ya más a corto plazo o a mediano plazo sí pensamos herramientas que vamos a empezar a implementar desde el 1 de enero. Algunas ya están funcionando desde el 1 de diciembre. En primer lugar, sostener y reafirmar las fiscalías zonales. Un poco recién lo establecía el juez federal que intervino antes, esto de que advirtieron que los conflictos muchas veces son barriales y zonales, con lo cual es muy importante que los operadores judiciales conozcamos las zonas. Nosotros eso ya lo sabemos, porque la justicia de la ciudad, si algo tiene, es contacto con el conflicto diario y vecinal. Si bien todavía no teníamos esta materia, pero todos los conflictos, la mayoría de los conflictos que tenemos tienen que ver con los barrios en particular, con lo cual ese ya es un plus para nosotros, teniendo las 4 fiscalías zonales funcionando. En segundo lugar, como nosotros tenemos fiscales coordinadores que están a cargo de áreas que se denominan ACE, que tramitan causas, que llevan investigaciones adelante, vamos a hacer que el fiscal coordinador, que es el que tiene contacto con el resto de los fiscales de la zona, lleve adelante junto a estos equipos las denuncias que se reciben en forma anónima o las denuncias que se reciben en forma anónima que den cuenta de microtráfico o no anónimas que den cuenta de que se está comercializando droga en algún lugar. Entonces, todos aquellos casos que no sean por flagrancia van a ser llevados por el fiscal coordinador junto a este grupo de personas que trabaja en las áreas comunes de investigación. A los fiscales de cada zona propiamente dicha le van a llegar los casos que entren por flagrancia, es decir, los detenidos de flagrancia. Y ahí tenemos que dividir 2 grandes universos. Aquellos detenidos que tengamos por tenencia para consumo personal, que calculamos nosotros es entre el 70 y el 80% de los detenidos, del resto de los detenidos que van a ser por tenencia simple o por tenencia para comercialización. Ahí tenemos que hacer la gran divisoria porque, en primer lugar, vamos a crear herramientas para poder trabajarlos por separado. Para el tema de la tenencia para consumo personal, nosotros vamos a utilizar el fallo Arriola de la Corte Suprema y vamos a darle un trámite en una unidad especial que se va a denominar en principio unidad de transición vinculada con el narcomenudeo, donde se va a dar ingreso a todos los sumarios que se inicien con detenciones de tenencia para consumo personal, y su resolución seguramente será el archivo por principio de oportunidad, dando lugar luego a una intervención, si se quiere, de algún ente o alguna ONG con las cuales estamos trabajando y estableciendo los vínculos por si hay casos de adicciones, si la persona imputada igualmente quisiera someterse a alguno de esos tratamientos. Pero en principio, todas las causas que ingresen por tenencia para consumo personal van a ir a esta unidad y se les va a dar este tratamiento.
Otro de los problemas fundamentales que vamos a tener vinculado a las detenciones que vamos a sufrir en flagrancia es el teléfono del turno. Nosotros, a diferencia de Nación, bueno, todos los que estamos acá, los veo las caras, trabajan en la ciudad, tenemos un código procesal que obliga a que frente a una detención la consulta debe ser realizada con el operador judicial en forma inmediata. No podemos hacer lo que hace Federal hoy o Nación, que las consultas se juntan y que a las 8 o 9 de la mañana se pasan todas las consultas juntas de todos los detenidos. Nosotros necesitamos que la consulta sea inmediata. En función de eso y en función de que vamos a tener esta cantidad de detenidos, nosotros no podríamos pensar en tener a los fiscales y a los secretarios de las fiscales despiertos toda la noche atendiendo el teléfono sucesivamente con detenciones por tenencia para consumo y demás, y después pensar que al día siguiente el fiscal puede o el secretario pueden trabajar de la misma manera sin haber descansado y eso multiplicarlo por 15 días. Entonces, lo que hemos puesto en funcionamiento, y acá veo algunos de los funcionarios que ya la integran, es la unidad de flagrancia que trabaja entre las 22 horas y las 8 de la mañana, cuya función es atender el teléfono, es ser el soporte del fiscal durante la noche. Nosotros lo hemos planteado como una herramienta del fiscal, un secretario más del fiscal, está integrada por secretarios que vienen con mucha experiencia, algunos del Poder Judicial de la ciudad y otros de la provincia de Buenos Aires, que vienen con experiencia de haber trabajado estos casos y casos mucho más graves a estos. Y su función es justamente esa, atender el teléfono entre las 22 y las 8 de la mañana, evacuar la consulta con el personal policial, confirmar las detenciones, dar medidas de prueba, siempre en comunicación directa con el fiscal y con el secretario de la Fiscalía. Y acá un punto fundamental, serían ellos a la noche y los fiscales o sus secretarios durante el día los primeros que deben distinguir si frente a una consulta por microtráfico estamos frente a una tenencia para consumo personal o una tenencia simple o una tenencia para comercialización. El doctor Sebasco hoy a la mañana les decía que la forma en que nosotros pensamos encararlo es diferente, no basándonos en las cantidades en que se secuestran, si bien las cantidades son un elemento a tener en cuenta entre las circunstancias del hecho, no son una condición que nos marque si estamos frente a tenencia para consumo personal o no. ¿Y por qué eso? Porque es sabido también que los dealers o los que se ocupan de la venta de droga o los que están vendiendo en la calle y demás saben, conocen lo que es la jurisprudencia y cómo trabajan las fuerzas policiales y las fuerzas y los poderes judiciales. Ya saben cómo son, con lo cual, por lo general, andan con poca mercadería. Solamente dos o tres porros o 2 o 3 ravioles, como para que si son sorprendidos por el personal policial, decir que se trataba de tenencia para consumo personal. Entonces, guiarnos exclusivamente por alguna medida nos quitaba, digamos, del foco quizás mucha gente que está realizando este tipo de operación y que de esta manera se sacaba de encima el peso de la ley. Entonces, las cuestiones que debemos tener en cuenta son las circunstancias del caso, y entre esas circunstancias del caso también la cantidad. No es lo mismo aquel que es sorprendido con 3 porros parado en una esquina y que el personal policial ve que está parado en la misma esquina hace horas y que ve que interactúa con vehículos que pasan por el lugar o con personas transeúntes que pasan por el lugar, que se lleva las manos a los bolsillos, que hay un intercambio y demás, y que cuando se lo detiene se encuentra con 3 porros, que aquel que, por ejemplo, baja con una mochila de un colectivo y es parado por el personal policial a los fines de identificatorios sin una, digamos, objetiva cuestión de sospecha, y que en el fondo de la mochila, debajo de la billetera y demás, se encuentran 3 porros. No son las mismas circunstancias del caso, y sí es la misma la cantidad que se secuestra. Entonces, lo que primero vamos a tener que advertir es qué son estas circunstancias del caso, y para eso nuestros operadores, tanto los fiscales y sus secretarios durante el día y nuestra unidad de flagrancia con el apoyo permanente de los fiscales, son los que van a tener que advertir rápidamente si y también a raíz de las preguntas que ellos le formulen al personal policial, y por eso es importante y siempre lo remarcamos con las fuerzas policiales, que la consulta sea realizada siempre por el personal de calle que realizó el procedimiento y no por el jefe de servicio, cosa a la que están acostumbrados a hacer con otros fueros, porque el que hace la consulta sin haber estado en el lugar no sabe cuál fue el motivo de la detención. Entonces es fundamental
que la consulta sea realizada primero por el personal policial que realizó la detención y después guiado por el cuestionario que le haga, tanto los funcionarios o los fiscales que hacen las preguntas. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental ese cuestionario, porque en el primer momento ya vamos a saber si estamos frente a una tenencia para consumo personal de otros delitos. Y si estamos frente a una tenencia para consumo personal, por ejemplo, si se tratara de un menor entre 16 y 18 años, ya sabemos que es inimputable para ese delito, con lo cual va a dar lugar no a una detención, sino quizás a convocar al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes para que se hagan cargo del menor. Mientras que si no es una tenencia para consumo personal y es una tenencia simple o una tenencia para comercialización, ese menor de entre 16 y 18 años sí va a ser imputado por el delito. Con lo cual, fíjese lo determinante que es desde el primer momento estar claro si estamos frente a una tenencia para consumo o no. Los secretarios que reciben el llamado telefónico de la unidad de flagrancia, al igual que los secretarios que trabajan con los fiscales, van a comunicar esa detención rápidamente, van a ponerse en contacto con el fiscal para darle cómo fue el caso, van a comunicarse con el fiscal para decirle cuáles fueron las medidas de prueba que ellos establecieron y van a tomar contacto también con el juez y el defensor oficial para dar cuenta de a quién se detuvo, cómo se lo detuvo, cuál fue el horario de detención y en dónde va a estar alojado. El fiscal desde el minuto 1 está en contacto, con lo cual puede coincidir o no con esa determinación. De hecho, lo mismo ocurre cuando el teléfono oficial es atendido por su propio secretario y hay una comunicación entre su secretario y el fiscal dice, no, mira, mejor hagamos esto. Bueno, con la unidad de flagrancia pasa exactamente lo mismo. El fiscal puede, en el minuto 1, decir, mira, ¿sabés qué? No estoy de acuerdo con que esto sea una tenencia simple, me parece que por los casos que vos me comentás es una tenencia para consumo, con lo cual enseguida puede redireccionar si es que no coinciden con el criterio. Pero fundamentalmente lo que buscamos con esta herramienta, como les decía en un primer momento, es poder compartir ese peso que significa para un fiscal y sus funcionarios de confianza, o sea, su secretario, el de tener 15 días el turno, tenerlo abierto las 24 horas del día, con un código que te establece que las comunicaciones deben ser inmediatas. Con este nivel de detenidos que podemos llegar a tener con tenencia para consumo personal y para el resto de las tenencias, sería imposible para cualquier persona sostener ese ritmo de no poder descansar durante toda una noche y multiplicado por 15 días si no tenía un apoyo, que en este caso va a venir dado por la unidad de flagrancia. Esa es, además, la unidad de flagrancia ya trabaja con protocolos que han sido elaborados por Fiscalía General, protocolo que tiene que ver con la consulta propiamente dicha, pero también con una guía de flagrancia que hemos compartido con los fiscales desde el mes de marzo más o menos y que ha sido producto de debates. Es una guía que no se planteó como un criterio general de actuación, sino que fue una guía que se creó con un modelo estándar delito por delito para ver cuáles medidas de prueba parecían interesantes para cada delito en particular y que ha sido mejorada en el trabajo mancomunado de fiscales y secretarios que nos han ido haciendo correcciones, agregados a medida que hemos ido evolucionando, con lo cual la unidad de flagrancia también trabaja con esta guía, delito por delito, con medidas de prueba estándar, más allá de que la experiencia que tienen los funcionarios que integran la unidad de flagrancia pueda además sumar medidas de prueba teniendo en cuenta cada caso en particular. Así que bueno, como les decía, la unidad de flagrancia es la primera de las herramientas que pensamos para poder colaborar con el trabajo de los fiscales. La segunda, un poco se los había adelantado, es la unidad de transición. Esta unidad de transición de narcomenudeo va a reunir la totalidad de los sumarios que se ingresen por tenencia para consumo personal, es decir, el detenido por tenencia va a quedar en libertad rápidamente una vez que se detecte que no tiene antecedentes o que no tiene impedimentos, va a salir en libertad desde la sede de las comisarías, se le va a dar la libertad. Los fiscales no van a tener que indagarlos porque ya sabemos que la causa la vamos a terminar archivando por una cuestión que les decía del fallo Arriola, por principio de oportunidad. Entonces, el detenido va a ir, por tenencia simple, va a ir detenido a la comisaría. En las comisarías nosotros vamos a tener, la Fiscalía va a tener oficinas de la Oficina Central de Identificaciones. Con eso vamos a cumplir con el requisito que nos establece el Código Procesal Penal después de la modificación,
que dice que la libertad debe ser dada desde la sede del Ministerio Público Fiscal. Otra cuestión, digamos, si nosotros tuviéramos que decir que 150 detenidos por quincena deben ser indagados por tenencia para consumo personal, en las fiscalías, nada más que para indagarlos y después archivarle la causa, estaríamos forzando totalmente el sistema, además de estar forzando la actividad de los propios fiscales. Entonces, creamos esto de que en cada comisaría donde estén alojados los detenidos haya una oficina del Ministerio Público Fiscal para poder dar libertad desde la oficina del Ministerio Público Fiscal, pero en cada comisaría, evitando así dos cosas. Primero, traslados innecesarios entre comisaría y fiscalía, y dos, como les decía, el trabajo innecesario de los fiscales indagando gente que en principio sabemos que vamos a terminar archivando. Entonces esa es la segunda herramienta, tener oficinas del Ministerio Público Fiscal, de la Oficina Central de Identificaciones, en particular en cada comisaría, trabajando en la identificación rápida. Entonces, si el detenido es por tenencia para consumo personal, se lo va a comunicar el fiscal o la unidad de flagrancia rápidamente a la oficina central. La oficina central tendrá que hacer los trámites lo más rápido posible de identificación. Cuando tengamos el resultado de que no hay impedimentos, se va a ir en libertad dentro del plazo mínimo que se pueda realizar esa identificación. De lo contrario, si no se tratara de tenencia simple, sino de tenencia para consumo, sino de tenencia simple o de tenencia para comercialización, al igual que el resto de los delitos, el fiscal lo estará indagando dentro de las 24 o 48 horas de acuerdo al nuevo código. Como les decía, la unidad de transición, entonces, ¿qué es lo que va a tomar? La totalidad de los sumarios que tengan detenidos con tenencia para consumo personal. Es decir, una vez que se va en libertad, ese sumario policial, ¿a dónde va a ir dirigido? No a la Fiscalía de la zona, no a la UIT de la zona, sino a la unidad de transición única que va a estar en Bartolomé Mitre, en lo que era antes la Fiscalía Sudeste. Todos los sumarios van a ingresar por ahí, calculamos que entre el 70 y 75% de las causas de droga van a ser de esto, con lo cual va a ser muy importante que esa unidad trabaje rápidamente esos casos y les dé, digamos, salida de alguna manera o lo gestione, de manera que eso no se genere un atraso que multiplique, digamos, el trabajo. Como les decía, esas causas van a ser archivadas, se les va a dar oportunidad a los imputados, se les va a dar información a los imputados para que puedan someterse a algún tratamiento si es que consideran que son adictos. Y después la otra particularidad es que como esta unidad va a recibir la totalidad de esos casos, cuando vean que a la misma persona se le acumulan a lo largo de semanas o meses varios casos, como el archivo es por principio de oportunidad, podrán unificar y sacar del archivo y decir, bueno, quizás esta persona no es que ha sido de tenencia para consumo, sino que evidentemente si vemos que se reitera el comportamiento y siempre es encontrado en el mismo barrio, en la vía pública, con la semejante cantidad, posiblemente dé lugar a una investigación respecto de esa persona. Pero digamos que la mayoría de los casos van a terminar, como les decía, archivados y que solamente podrán ser traídos cuando advirtamos que puede haber una cuestión distinta a la de la tenencia para consumo personal. Otra de las cuestiones por ahí a favor que tenemos en estos momentos de aceptar la competencia es que ya hemos visto la experiencia tanto en la provincia de Buenos Aires como en Salta, en Córdoba, en Chaco. Hemos visto ya cómo han evolucionado esto de federalizar este delito, pudiendo aprovechar también la experiencia de ellos, pero también la jurisprudencia que han generado. Porque, por ejemplo, la Corte, frente a conflictos que ya nosotros ya no vamos a tener, algunos de a los que Lola se refería, ya están resueltos por la Corte, con lo cual ya no vamos a tener un problema. Alguna vez he tenido alguna charla respecto de qué pasa cuando uno va y realiza un allanamiento y se encuentra en ese allanamiento en la finca con droga toda puesta en ravioles y fraccionada y demás. Alguno te puede decir, en realidad, la tenencia de esa droga para comercializarla no es un delito nuestro, sino que tendría que ser de federal, porque el artículo dice comercializar. Entonces, la discusión estaba dada si ese comercializar implicaba sorprender en flagrancia con la comercialización y no después de un allanamiento cuando uno se encuentra en
en la casa con todo preparado para comercializar, pero no comercializando. Bueno, esa es una de las cuestiones que ya está resuelta por la Corte, fallo Echeverría, por ejemplo, y hay varios fallos más, pero en el fallo Echeverría claramente había pasado esto, había una contienda de incompetencia entre el juzgado federal y el juzgado provincial, porque el allanamiento había dado lugar a que se encontró todo fraccionado, pero no había rastro de que se haya comercializado ese día ni el día anterior. Estaba todo preparado para. Entonces la justicia local decía, mire, el artículo que me transfirieron a mí no tiene que ver con esto, con la tenencia para comercialización, tiene que ver con comercializar. Y el juzgado federal obviamente decía que no. La Corte dijo que en realidad la desfederalización lo que buscó es atacar todos los eslabones de la comercialización, no solamente aquel que realiza la última operación de entrega, sino que el fraccionamiento y la división y todo el preparado que lleva hasta la comercialización, o propiamente dicha, también es de la justicia provincial. Con lo cual, la Corte de ahí ya estableció que somos nosotros los que vamos a tener esa competencia. Es decir, si como decía Lola, nosotros profundizamos la investigación, nos encontramos con un vendedor en la vía pública y profundizamos la investigación que nos dé su teléfono celular o los movimientos que le constatemos y demás, y llegamos después a allanar los inmuebles y nos encontramos con más droga, no va a dar lugar a una incompetencia, sino que vamos a ser nosotros los que vamos a terminar imputando toda la comercialización a todas las personas que encontremos en esos eslabones. Así que eso también es positivo desde el punto de vista de que llegamos a un lugar donde ya algunas cuestiones ya están resueltas y no hay que volver a discutirlas. Claramente que una de las herramientas que también planteamos es la del trabajo coordinado con la justicia federal. Más que una mesa de diálogo, es una mesa de trabajo que ya está establecida para que nuestras investigaciones, que seguramente van a ser muy fructíferas, porque la justicia de la ciudad, desde el año 98, como decía, que hemos tenido distintas competencias, nos hemos puesto al hombro un montón de cuestiones que han terminado con investigaciones muy profundas, cuando en otros foros no se hacían. Por ejemplo, si quiero hacer un paralelo con organizaciones criminales, las organizaciones de juego clandestino, que si bien siempre fueron una contravención hasta hace poco y ahora es delito, las hemos trabajado en la justicia de la ciudad como investigaciones y han sido muy profundas y hemos desmantelado organizaciones. Cosa que en Nación, yo hablaba en aquel momento cuando hacía investigaciones de esas en la Fiscalía, los abogados particulares nos pedían a gritos que preferían que eso vuelva a ser delito, que sea de correccional, que se les archivaba todo y no que sea contravención y que nosotros terminábamos allanando, haciéndoles múltiples allanamientos, les llegábamos a los lugares donde ellos tenían lo que llamaban las cuevas y demás. Bueno, lo mismo nos va a pasar con estas investigaciones de narcomenudeo. Nos vamos a poner al hombro estas investigaciones, tenemos recursos para hacerlo. Y seguramente vamos a tener muchos resultados que hoy la sociedad o los vecinos nos demandan. Entre esas herramientas que tenemos para hacer esas investigaciones, contamos también con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que es una policía que depende exclusivamente del Poder Judicial, que tiene las herramientas para profundizar investigaciones y para hacer algunas medidas que tengan que ver con pericias. Y además tenemos todos los convenios hechos con el Ministerio de Seguridad de la Nación para utilizar todos los laboratorios para todo lo que son las pericias del material secuestrado. Hemos tenido ya también las conversaciones necesarias para que los plazos para esas pericias no sean los que se usan actualmente en la justicia federal. Como ustedes saben, nosotros tenemos un código procesal que es muy corto en cuanto a los términos de la investigación, con lo cual nosotros no podemos quedar expuestos a hacer una investigación rápida, tener personas detenidas, secuestrar todo el material y mandar la causa a juicio y que cuando llegue la fecha del juicio no tener hecha las pericias de todo el material que se secuestró. Porque en un primer momento sí, para la prisión preventiva nos van a servir esas medidas hechas con reactivos para determinar si es o no droga. Pero cualquier juez, y Lola no me va a dejar mentir, cualquier juez va a querer, a la hora de ir a un juicio y lograr una condena, tener el resultado de las pericias hechas. Con lo cual nosotros ahí también tenemos ya hechas las conversaciones y los mecanismos necesarios para que las pericias no demoren lo que nos dicen todos los operadores judiciales del Foro Nacional que demoran actualmente. Nada, en realidad, para ir cerrando, nosotros estamos abocados a un trabajo coordinado, tanto con la asesoría tutelar y el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes para la situación
de los menores de edad que puedan ser imputados, para la asesoría tutelar también respecto de los menores imputados, pero también de aquellos que tengan adicciones. Como les decía, estamos avanzando en charlas con distintas organizaciones que pueden dar soporte también para el caso de hacer probation o de penas de que queden en suspenso, para dar soporte a personas que tengan adicciones y demás. Y un trabajo coordinado con la asesoría y el consejo para poder trabajar cada caso puntualmente de la manera que haga falta. Como les decía, nosotros consideramos que esto es uno de los hitos más importantes del Poder Judicial de la ciudad y esperemos demostrar, creo que sí, estoy convencido que sí, que estamos a la altura de las circunstancias para poder recibir todo lo que se llama microtráfico a partir de enero del año que viene, del 2019. Bueno, nada más. Hola. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? La unidad de transición empieza a funcionar el 1 de enero con las competencias. Ya tenemos los equipos armados. Acá está la que va a ser la directora, la doctora Sandra Mamia, que después se las puedo presentar para que la conozcan. Va a estar trabajando a partir del 1 de enero. Los grupos ya los tenemos armados, están a la firma del fiscal general la resolución que los designa. Vamos a tener ya reuniones de trabajo a partir de la semana próxima y ya va a estar trabajando a partir del 1 de enero. Lo mismo que la unidad que se va a encargar de las lesiones, no es este el foro, pero bueno, de las lesiones de tránsito leves, que va a ocurrir algo similar a lo que estamos pensando para la tenencia para consumo personal. Crearemos una unidad donde va a ingresar todas las lesiones leves de tránsito en esa unidad para que tampoco lleguen al sistema y desborden. Son los dos grandes temas. De cantidad estoy hablando, no de gravedad. La tenencia para consumo personal en cuanto a las cantidades y las lesiones leves de tránsito. Si nosotros logramos que esos dos grandes núcleos no lleguen a la órbita de la Fiscalía, sino que se resuelvan en unidades comunes con firmas de fiscales coordinadores, no estaremos exponiendo a los fiscales a un trabajo que no puede, que hoy en federal no pueden trabajar, y en Nación tampoco con las lesiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, les agradezco tanto a Lola como a Martín que hayan venido. La verdad que fue muy bueno todos los paneles y este en especial porque además Martín explicó cómo Fiscalía General, o sea, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encara desde el punto de vista de la estructura y también de reglas de actuación todo lo que es el traspaso. Como un resumen, ya porque aprovecho y cierro las jornadas de Fores, tenía la intención hoy, a través del área de Derecho Penal que dirijo, de dar una mirada más práctica, como dijimos, que una mirada quizás social o de salud. No porque no sea importante, vuelvo a repetirlo, porque Lola tocó tangencialmente el tema, Aldo, que es defensor de Salta, también lo tocó, no porque no sea relevante, ya que lo es, sino porque consideramos que era, en este momento, en el momento en el que se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizás más importante que quienes operan dentro del sistema pudiesen tener al menos ciertas reglas para adecuar la gestión del trabajo actual. Pues es un cambio, la verdad que un cambio de paradigma, no solo con la gestión del trabajo, sino con la materia de investigación. Creo que la verdad que cada panel aportó una visión en ese sentido. La idea de Fores es, el año que viene, replicar estas jornadas, ya con intervención de otras jurisdicciones, ojalá que eso se pueda, para incorporar a jurisdicciones que han tenido quizás 2 o 3 años de tradición en lo que es el microtráfico. Hablo de Formosa y de Chaco, como de Santa Fe, y ahora de Entre Ríos, que el año que viene va a ser su segundo. Y sí, lo que quizás quiero, a modo de resumen de la jornada, lo que nos dejó es lo siguiente. Primero, que para asumir el microtráfico de estupefacientes, narcomenudeo, si lo queremos denominar de otra manera, aunque no le gusta al doctor Rafecas, nos dejan claro que, primero, que la posición del Ministerio Público Fiscal va a ser crucial. Segundo, que es relevante que cada jurisdicción que asuma la desfederalización
y este tipo de investigaciones tenga un modelo de proceso penal acusatorio cuanto menos, sino adversarial. ¿Eso por qué? Porque quedó claro, y también lo expresó el doctor Rafecas, que trabaja en un sistema mixto, en donde las investigaciones generalmente las desarrollan a nivel de juzgados y no de fiscalías, que los roles, las visiones y la celeridad con que se desarrollan las investigaciones son diferentes, como así también los recursos. La territorialidad implica mucho, y me parece a mí que lo que también fue importante en estas jornadas y que quedó claro es que dentro de lo que va a ser la matriz de investigación de la Ciudad Autónoma a través del Ministerio Público Fiscal, no interesa tanto la cantidad, que admite muchísimas discusiones, y discusiones en lo más bajo de lo que nos tocaría, digo desde el punto de vista de la severidad penal, sino en el contexto y en la calidad. Y creo que a nivel de la visión de los y las jueces, me parece que también un desafío, en este caso Marcela Paz no estuvo, pero a futuro sería interesante plantearlo, pero creo que desde el punto de vista de la defensa, sí lo que es un tema importante que lo disparó Aldo Sarabia, es indagar un poco sobre la calidad, que lo exige la norma, independientemente que en el traspaso en sí no hayan aludido al artículo 77, lo cierto es que la ley de estupefacientes habla sobre que uno de los requisitos típicos es que se verifique la adicción que la sustancia provoca en la persona que es imputada, por el motivo por el cual eso va a ser materia, me parece desde mi punto de vista, de controversia, y la defensa ahí tiene un punto sobre el cual trabajar, y el Ministerio Público Fiscal tiene con qué solventar ese punto porque tiene laboratorios a través de los convenios que puede disponer con con alta tecnología. No quiero aburrirlos ni aburrirlas más, gracias por haber venido y los esperaremos, si todo sale bien, el año que viene en una nueva actividad. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.